Señoras y señores, ¿qué tal están? Bienvenidos 7 días después, como siempre, a Guerreras DHF, el programa en el que semana a semana repasamos los mejores goles, las mejores paradas, pero sobre todo el mejor espectáculo que nos brinda cada semana la máxima categoría del balonmano femenino español. Como siempre, comenzamos con nuestros titulares porque no hay tiempo que perder. ¡Empezamos! Vera deja escapar una renta de 7 goles en la segunda mitad y termina empatando con el Mecali Atlético Guardés, que de la mano de Gozcue y Guialo suma un punto de oro en una de las canchas más complicadas de España. El Rocasa Gran Canaria aprovecha el empate de sus perseguidores para consolidar su liderato al derrotar con contundencia al Carovels Cleva León en el Palacio de los Deportes. Victoria del Prosetecnis Azuazo sobre el Clínica Rincón de Málaga en el Polideportivo Municipal de La Sesarre, la quinta que consigue en casa y que hacen del equipo de Baracaldo el mejor como local. Este gol de la jugadora del Sportiu Castelldefels, Selma Boada, ha sido elegido como el mejor de la jornada número 8. Además, esta gran parada de la portera canaria del Aula Cultural de Valladolid, Lourdes Guerra, fue escogida por todos nuestros internautas como la mejor parada del pasado fin de semana. Jornada número 9, o lo que es lo mismo, penúltima antes del parón, que nos ha dejado estos resultados: Castelldefels 26, Alcobendas 34, Porriño 34, Valencia 25, Córdoba 17, Elche 25, Granollers 25, Aula Cultural 29, Vera 22, Guardés 22, Zuazo 34, Málaga 28 y Cleva León 24, Rocasa 36. El Vivelafruta Sportiu Castelldefels quería reencontrarse con su afición tras la derrota cosechada la jornada anterior frente a un rival directo en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del balonmano femenino, como es el Carovels Cleva León, mientras el Helvetia Alcobendas llegaba con la intención de coger en la tabla al Mecali Atlético Guardés después de su victoria ante el balonmano Porriño. El duelo empezó muy igualado, con alternativas tanto para Castelldefels como para el Alcobendas. El intercambio de goles era favorecido por los buenos minutos de Silvia Arderius y Mónica Usás, pero fueron las visitantes las que tomaron las primeras ventajas del partido, poniéndose 7-12 cuando transcurría el minuto 17, ventaja que ponía muy cuesta arriba a las de casa, dado el rival que tenían enfrente. El Castelldefels consiguió acercarse e impedir que las visitantes rompieran el marcador, pero las costaba mucho materializar los ataques y no pudieron culminar la remontada. En la segunda mitad ninguno de los dos conjuntos tuvo dificultades para anotar, pero el Helvetia Alcobendas continuaba manteniendo esa importante renta que podían significar los puntos. Todo ello a pesar de la oposición de Emma Boada con 3 tantos en los primeros 5 minutos. Sin embargo, la diferencia entre ambos equipos se hacía notar y las madrileñas pronto pudieron conseguir de nuevo la ventaja de 8 tantos en el Luminoso. Quedaba prácticamente el pescado por vendido. La experiencia de las madrileñas hizo el resto, manteniendo las distancias sin permitir que Castelldefels las redujese y pudiese entrar con opciones en la recta final. Finalmente, la superioridad del Alcobendas se vio reflejada en el Luminoso, que marcaba 26-34, favorable al equipo visitante. Partido complicado, ¿no? Como siempre, fuera de casa. Este año sacar los puntos es muy difícil, pero bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo, sobre todo en ataque. Contra el 5-1 creo que hemos trabajado bien los desdoblamientos y ha sido un partido complicado, pero bueno, es verdad que hemos cogido 3-4 goles de ventaja y hemos logrado, ¿no?, mantener ahí, que no se acercaran mucho, porque era precisamente lo que temíamos, ¿no? Si se ajustaba el partido, que se nos complicara. Bueno, la primera parte la verdad es que hemos salido muy concentradas, hemos hecho una muy buena primera parte, sin pocos fallos. La verdad es que la defensa estábamos muy bien, en cambio la segunda parte hemos bajado los brazos, hemos estado mucho rato sin meter gol y eso al final se ha visto. El
balonmano porriño volvía a jugar en casa con la intención de prolongar el buen estado de forma de las chicas como locales después de caer la jornada anterior por la mínima ante todo un Helvetia Alcobendas. El rival, un Cañamelar Valencia que ha puesto en apuros a los grandes y que de momento ostenta el privilegio de haber sido el único equipo de la División de Honor femenina que ha metido mano al Rocasa Gran Canaria sacando un empate. Las de Abel Estevez salieron al parque con las ideas muy claras y asumieron la iniciativa desde el comienzo del choque. La buena defensa de las locales se hizo notar desde el primer minuto tanto en pista como en el marcador, donde empezaron a verse diferencias que oscilaban los 3 tantos. Pero al porriño le faltaba materializar alguna contra que no llegaba por la buena transición ataque-defensa que hacía el Cañamelar Valencia, impidiendo correr a las de casa. Por suerte para las porriñesas, Alexandra Viera veía portería con facilidad para mantener cierta distancia en el electrónico. En los últimos 10 minutos de la primera mitad fue clave la figura de Iris San Juan, que fue titular y que no solo echó el candado a su arco, sino que lanzó varios contraataques que permitían a las locales pasar del 11-8 que reflejaba el luminoso a los 20 minutos al 19-11 con el que finalizaba el primer envite. En el descanso, Abel Estevez recordó a las suyas los últimos encuentros en los que se había dejado recortar la renta conseguida en la primera parte para que no se relajaran en la reanudación. El mensaje del entrenador caló en sus pupilas, que mantuvieron a buen resguardo la diferencia de 8 goles conseguida en el tramo final de los 10 primeros minutos del partido. En los últimos 10 minutos el Cañamelar Valencia apretó para intentar llegar con opciones a los últimos minutos con unas acertadas Mireia Payá y Cristina Morel, que acabarían el choque con 6 y 8 goles respectivamente. Pero el intento de remontada fue muy bien gestionado por las porriñesas, que cerraron el encuentro con un parcial postrero de 0-3 para sumar la cuarta victoria de la temporada por un resultado de 34-25. Teníamos de perder un punto dos puntos importantes en Alcobendas. Aquí nos ha salido todo, hemos podido correr, hemos sabido mantener la intensidad todo el partido, que es algo que nos cuesta siempre. Ha sido un viaje muy largo, muchas horas de autobús y no ha salido como esperábamos. En defensa no hemos estado todo lo bien que hemos estado en estos últimos partidos y con la defensa fuerte que nos caracteriza y con la que hemos conseguido los últimos puntos, y en ataque hemos tenido muchos fallos de lanzamiento claros, muchas pérdidas que el porriño ha sabido aprovechar. El Adesal Córdoba, penúltimo en la tabla clasificatoria, recibía uno de los conjuntos de mayor calidad de la competición, el Elche Mustang, y lo hacía tras caer la jornada anterior en casa del Cañamelar Valencia. Por su parte, las ilicitanas conseguían un amplio marcador en casa ante el KH7 Granollers por 31-23, que le daba la cuarta victoria de la temporada. Ni cordobesas ni ilicitanas salieron enchufadas a un partido lleno de imprecisiones en el arranque. Solo la aportación de Mar Sobrino y Llanos Trigueros aportaban algo de luz a un encuentro feo a ojos del espectador en los primeros compases. Prades tuvo que pedir un tiempo muerto para ordenar y resetear a las suyas, con la intención de comenzar un partido nuevo con más tranquilidad y acierto, pero el parón no surtió efecto porque ambos equipos continuaron imprecisos, a pesar de que mandaban las franjiverdes por 2 tantos de diferencia. Las visitantes Nitzan y Maricha ponían algo de picante a un encuentro muy soso y espeso para lanzar a las suyas en la primera mitad, consiguiendo una renta de 5 goles al descanso, más por fallos del rival que por méritos propios. Tras la reanudación, el duelo continuó por los mismos derroteros, aunque la Adesal Córdoba era el que sacaba provecho del despropósito, consiguiendo de nuevo dar la vuelta al electrónico, poniéndose 2 tantos por encima del Elche Mustang. Prades de nuevo intentaba cambiar el sino del partido desde el banquillo con un tiempo muerto que cambiaba poco o nada, hasta que Mendoza y Vizcarelli frenaron en seco a las locales, haciendo de salvavidas de un Elche sin ideas. Al revolcón que dieron las ilicitanas se unieron 2 pérdidas de Amit que permitieron al Elche aumentar poco a poco la ventaja hasta llegar a los 6 goles de diferencia. Con una ventaja definitiva en el marcador y con la ausencia de Rafa Moreno descalificado, al partido le sobraron los últimos 10 minutos, que sirvieron para dejar el marcador final en 17-25 para las visitantes. Creo que era un partido bastante complicado. Teníamos muchas bajas, pero en la defensa lo han hecho muy bien, y aunque hemos tenido muchas pérdidas en ataque,
hemos sabido defender bien y las porteras en algunos momentos han estado bastante acertadas. Nuestro ataque no ha estado en ningún momento en el primer tiempo y por eso hemos llegado a un partido con bajos goles y con un tanto muy igualado que solo por infortunio ha hecho que se vayan de 5 en el descanso. En el segundo tiempo hemos de nuevo hecho daño un poquito más en ataque, hemos estado un poquito más centrados en el juego de ataque buscando ya a Kaira o el lanzamiento de los extremos y nos hemos acercado. Lástima que una doble inferioridad discutida y una situación de desigualdad nuestra ha hecho que se rompa el partido, unida a mi descalificación y se ha roto el partido, ha acabado el partido. El aula cultural visitaba la cancha del KH7 Granollers con el objetivo de frenar la caída libre en la que había entrado tras la primera derrota que cosechaba ante el Rocasa Gran Canaria después de 5 victorias consecutivas, que había desembocado en 3 derrotas en los últimos 3 encuentros. Mientras el KH7 Granollers pretendía competir un partido muy difícil para levantar cabeza tras la derrota contundente ante el Elche Mustang. Un buen inicio del aula cultural con 2 goles prácticamente consecutivos de la extremo vallisoletana Maya Garibay ponían rápidamente por delante al conjunto vallisoletano por 1-3 en el Palau de Sport de Granollers, pero las de casa reaccionaron gracias a Clara Po dando la vuelta a la tortilla a los 12 minutos de partido. El duelo encontró entonces una fase de intercambio de golpes hasta que en el minuto 20 de la primera parte María Mora anotaba un tanto que cambiaba esta dinámica, consiguiendo las de casa una ventaja de 3 goles. Sin embargo, el equipo de Miguel Ángel Peñas nunca se derrumbó y consiguió venirse arriba en los últimos instantes del primer tiempo. La estrategia de Peñas funcionó y el equipo vallisoletano redujo a 2 los goles de diferencia. Tras el paso por vestuarios no hubo demasiados cambios, con un marcador constante por el toma y daca continuo entre ambos conjuntos, pero las vallisoletanas se pusieron las pilas a tiempo y dieron la vuelta al partido en un abrir y cerrar de ojos. Alicia Torres, la internacional chilena, culminaba un parcial de 0-8 para pasar del 21-18 que mostraba el electrónico en el minuto 12 del segundo acto al 21-26 en el minuto 24. Con el marcador a favor, el aula cultural pausó el ritmo llevándolo a su terreno para controlar el partido. Buen hacer conjunto de las de Miguel Ángel Peñas, focalizado en los últimos minutos en Amaya Garibay, Isa Calderón o Alicia Torres, permitía llevarse los puntos por 25-29 a casa ante un rival muy incómodo y sumar la 6ª victoria para empatar en la tabla a Guardés, el Betis Alcobendas y Prose Tecnisa de Zuazo. Hemos dado la cara durante todo el tiempo, hemos estado muy por encima en el segundo tiempo de aula y eso es mucho, eso es palabras mayores, y en el segundo tiempo aula tenía que despertar, lo ha hecho. Nosotros hemos intentado contener de alguna manera esa situación que el equipo de Valladolid nos implementaba y al final la calidad de las chicas de Miguel Ángel Peñas han hecho mella. Y ya nos costó entrar en el partido, pero teníamos que volver a la senda de la victoria. Ya habíamos perdido con 2 grandes en casa y no podíamos desperdiciar esta oportunidad de ganar 2 puntos fuera. Prose Tecnisa Zuazo, quinto en la clasificación, venía de caer derrotado la jornada anterior por un rival directo de la parte alta de la tabla como el Mecali Atlético Guardés, antes de recibir al Clínica Rincón de Málaga, que recibía la paliza de la pasada jornada de manos del líder, el intratable Rocasa Gran Canaria. Yanire Chávez avisaba en los primeros minutos al Clínica Rincón, abriendo el marcador y anotando los 2 primeros tantos del encuentro, aunque las visitantes se repusieron rápido a este golpe inicial. Sin embargo, las malagueñas no pudieron evitar el despegue local, aprovechando 2 exclusiones consecutivas de María José Moreno y de Alba Vera. El Zuazo empezaba a hacer sangre de su rival ante la superioridad numérica, incrementando la ventaja hasta los 3 tantos. El Clínica Rincón no dejaba de remar para igualar la contienda, pero el ataque del Prose Tecnisa era imparable, con Tania Yáñez primero, Ollane Gil después y Ainhoa Hernández, alternándose los galones en la ofensiva local para llegar al final de la primera mitad con un resultado favorable de 19-12. La segunda parte arrancó de la misma manera, con 2 tantos consecutivos de Vanessa Álvarez, que esta vez sí
pudo contrarrestar el Clínica Rincón con goles de Soledad López y Neiva Sánchez. Pero a partir de este momento ambos conjuntos se repartieron la anotación de los tantos, entrando en una fase que beneficiaba a las de casa, que veían cómo la diferencia en el marcador se mantenía constante y a favor de sus intereses. Los últimos 10 minutos del choque fueron cómodos para el Zuazo, que supo frenar con éxito los intentos de remontada de las visitantes para asegurarse la que es su sexta victoria de la campaña en la División de Honor femenina por un resultado de 34-28. Por su parte, el Clínica Rincón de Málaga se mantiene en la parte baja de la tabla, empatado con 2 victorias y 7 derrotas, con KH7, Granollers, Carovels, Cleva León y Adesal de Córdoba. Bueno, pues un partido bastante igualado hasta el minuto 25, que creo que con la expulsión el equipo se ha ido y ellas en los últimos 5 minutos de la primera parte han cogido una renta que a la postre le ha servido para llevarse el partido. Luego la segunda parte hemos vuelto a apretar y los detalles de fallar 2 contraataques que nos podían haber hecho meternos otra vez en el encuentro nos han hecho fallarlo y claro, contra un equipo con estas tablas y en su campo es muy complicado si encima perdona esos detalles. Bueno, nos ha costado coger un poco nuestro ritmo, hemos empezado muy despacio y luego ya al final de la primera parte hemos empezado a correr y ahí es donde hemos cogido pues, ventaja, ¿no? Y nos hemos ido de 7 al descanso y luego ya pues, en la segunda parte hemos mantenido esa ventaja. Aún así creo que lo podíamos haber hecho mejor, pero bueno, lo importante pues los 2 puntos y el seguir invictas en casa. El Cleva León con la segunda victoria de la temporada en el bolsillo tras ganar la pasada jornada al Vive la Fruta Esportiu Castelldefels, recibía en casa al peor rival posible para intentar sumar la tercera, el Rocasa Gran Canaria. El líder de la División de Honor femenina visitaba el Palacio de los Deportes de León con un balance de 7 victorias, 1 empate y el casillero de derrotas sin estrenar. El Rocasa Gran Canaria afrontaba su tercer partido fuera de casa y comenzaba el duelo sin concesiones, imponiendo de inicio un ritmo muy alto para dejar bien claro quién visitaba el Palacio de los Deportes de León. El primer tanto tardó en llegar, pero la buena defensa de las visitantes permitió estrenar el marcador con un parcial de 0-3. El Carovels Cleva tuvo que esperar 6 minutos para batir la meta de Silvia Navarro, pero supo aprovechar los errores del equipo amarillo para ponerse con una acertada Raquel Cañó 7-8 en el marcador, pero un tiempo muerto de Paco Santana reactivó a sus chicas, que consiguieron aumentar la ventaja en el electrónico. La mala noticia del partido llegaba en el minuto 25, cuando Melania Falcón recibía un fuerte golpe en la cabeza que la obligaba a abandonar el parqué y también el partido, porque ya no pudo disputar más minutos. A pesar de la ausencia de la extremo derecho, el Rocasa pudo llevarse al paso por vestuarios una renta de 5 tantos. Una vez de vuelta al conjunto canario le bastaron 8 minutos para romper definitivamente el encuentro, tiempo en el que el marcador pasó del 11-17 al 11-21, que ponía prácticamente imposible la empresa para el Carovels Cleva. Marta Méndez asumió la responsabilidad intentando continuamente el lanzamiento lejano, aunque en ningún momento pudo reducir la diferencia gracias a la gran labor defensiva del Rocasa. No era el día del Carovels Cleva, muy espeso en la segunda mitad y con Prieto, Méndez o Mulloni intentando tirar de un carro sin ruedas. Mientras el Rocasa se dedicaba a mantener la diferencia sin demasiadas dificultades para sumar la 8ª victoria de la temporada, que la ratifica en la primera posición de la tabla. Bueno, partido a priori como esperábamos, con un equipo que se está jugando mucho, que ha salido a pelear el partido y nos ha complicado sobre todo la primera parte, donde nosotros nos hemos ajustado bien la defensa. Ya en la segunda parte, los primeros 10 minutos, creo que ajustamos un poquito más el 5-1, sobre todo en la zona derecha, que es donde nos quedan más problemas, y a partir de ahí llevamos el control del partido. Creo que en ataque estuvimos solventes, sobre todo con mucho ritmo de balón. Sí, el equipo ha dado la cara en todo momento, intensidad, lucha, corazón, todo tipo de adjetivos positivos en cuanto a ese aspecto, y ninguna pega a nuestras jugadoras en ese aspecto, únicamente pensar que tenemos que lanzar un poquito mejor para poder estar ahí, llegar a los últimos minutos con opciones. El balonmano Veravera recibía en casa a uno de los pocos conjuntos capaces de plantarle cara en DHF, el Mecalia Atlético Guardés, un conjunto que venía de ganar en un duelo muy ajustado al Prosetecnis Azuazo. Mientras el conjunto vasco parecía haber dejado atrás las dudas mostradas en pasadas jornadas, después de vencer con claridad al Aula Cultural a domicilio. El Mecalia Atlético Guardés visitaba una de las canchas más complicadas de la categoría con 2 importantes bajas,
la de la internacional española Nuria Benzal y la bielorrusa Alesia Kurchankova. Dos ausencias más que sensibles, pero que no impidieron un inicio igualado que avisaba a las vascas que sacar los puntos en casa no iba a ser coser y cantar. Ante la baja de las dos cañoneras visitantes, era Nayara Egozcue la que tomaba la responsabilidad en ataque, mientras que en el Veravera Eli Pinedo, Machal Enciarsolo y Patricia Lorza se repartían el apartado goleador para mantener el pulso. Pero las donostiarras no admiten relajación y aprovecharon una pájara del Guardés para endosar un parcial de 5-1 que daba al equipo de casa una ventaja de 5 tantos, a pesar del tiempo muerto de Manu Etallo, para intentar frenar el arreón de las locales. No iba a tirar la toalla el Atlético Guardés antes del descanso y tiró de intensidad para recuperar terreno, llegando a ponerse a solo 2 tantos, gracias al gol de Isabel Guialo, ya en el último minuto de la primera mitad. Veravera paró el encuentro para diseñar una última jugada antes del paso por vestuarios, que como no podía ser de otra manera materializaba Eli Pinedo para dejar la renta en 3 goles. Un poco valió el esfuerzo final de la primera parte porque las guardesas se dejaron la intensidad en el vestuario, permitiendo un parcial de 4-0 con 3 tantos de Alba Menéndez, que daban 7 tantos de ventaja al Veravera, diferencia que parecía definitiva en el devenir del partido. La contundente salida de las vascas obligó a Manu Etallo a reunir a sus chicas para sacarlas del letargo y volver a centrarse. El Guardés no bajó los brazos y desde la defensa comenzaron a cimentar la remontada con Isabel Guialo y Nayara Egozcue, autoras de 14 de los 22 tantos de su equipo, como punta de lanza para pasar en 10 minutos del 17-10 al 19-18 que dejaba el partido abierto. Pero el Veravera conseguía seguir por delante en el electrónico hasta el final, ante el asedio de un Mecalia que no veía llegar ese último paso para culminar la remontada. Pero finalmente Egozcue consiguió redondear su partido anotando los 2 últimos tantos, que ponían el empate a 22 definitivo a minuto y medio del final. Valioso empate del Mecalia Atlético Guardés, que consigue meterle mano en un encuentro que por momentos pareció decantado para acecharle el segundo puesto que ostenta en la tabla clasificatoria, mientras el Veravera confirmaba las dudas que viene mostrando en partidos que ha sacado adelante de manera muy ajustada, aunque permanece a la estela del Rocasa Gran Canaria. Bueno, pues como íbamos empate, yo pensé que ya teníamos el partido perdido, pero sacando las fuerzas y las ganas, cada uno, pues pude sacársela y conseguir el empate. Y yo creo que nos lo merecíamos porque hemos luchado desde el principio y este partido venimos aquí para concentradas y nos lo merecíamos, el empate o que ya no sirve o el haber ganado y con más fuerzas para el próximo. Bueno, pues ahora mismo con mucho estrés por el partido, ¿no? Ha sido un partido muy intenso, muy igualada, con una segunda parte entre que la ventaja que íbamos teniendo se iba reduciendo poco a poco, entonces es un partido con mucha tensión, ahora un poquito de bajón y bueno, pues con las sensaciones de que cualquiera de los dos equipos se podía haber llevado el partido, ¿eh? Ellos han tenido la bola de ganar, también la hemos tenido nosotros y bueno, pues con esas sensaciones. Yo creo que durante muchos minutos hemos dominado el marcador, pero los minutos un poco importantes, cuando se iba acercando el final, nos hemos atascado en ataque, nuestros ataques no tienen fluidez y ellas poquito a poco por nuestras malas decisiones en ataque se han ido metiendo hasta conseguir empatar. Y a continuación, una de nuestras secciones favoritas del programa, ni más ni menos que la de mejores goles y mejores paradas de la última jornada de la División de Honor Femenina, en este caso de la jornada número 9. Estas 5 jugadas han sido para nosotros las mejores. La camiseta de la selección española que consiguió aquella medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 sigue estando en juego.
Top 10 de goleadoras después de 9 jornadas disputadas, con Raquel Caño una semana más en la cabeza con 71 goles. Le sigue la jugadora del balonmano Vera Vera, Eli Pinedo, con un total de 60 tantos en estos 9 primeros partidos. 59 goles para Davinia López del Rocasa y Mireia Payá del Cañamelar Valencia. Quinta es Ainhoa Hernández del Zuazo Baracaldo con 51. Después de 9 jornadas disputadas, la clasificación de la División de Honor femenina provoca pocos cambios en la tabla, al menos por la parte de arriba. Después de 9 jornadas disputadas en la División de Honor femenina, Rocasa Gran Canaria es el líder con 17 puntos, seguido de Vera Vera con 15. Con 13 llega tercero el Mecalia Atlético Guardés. Triple empate a 12 puntos entre Alcobendas, Zuazo y Aula Cultural, cuarto, quinto y sexto respectivamente. Por abajo cierra la tabla último Vive la Fruta punto con Sportiu Castelldefels con 3 puntos y cuádruple empate a 4 puntos entre Granollers, Málaga, Cleva-León y Adesal Córdoba. Última jornada antes del parón invernal que nos va a dejar estos partidos: Alcobendas Cleva-León, Cañamelar Valencia, Sportiu Castelldefels, Elche Mustang Porriño, Aloa Cultural, Adesal Córdoba, Mecalia Atlético Guardés, Balonmano Granollers, Clínica Rincón Málaga, Vera Vera y Rocasa Gran Canaria, Prose Tecnisa de Zuazo. Por nuestra parte, nada más. Regresamos como siempre en una semana para ofrecerles todo el espectáculo que nos brinde la última jornada en la máxima categoría del balonmano femenino español. Hasta entonces, no olviden consultar nuestra página web y también la guía de la División de Honor femenina. Nosotros nos vemos en 7 días. Disfruten. Hasta entonces. Nos vemos. Adiós. Teníamos que estar muy concentradas al principio. Y bueno, seguir vale, corta. Volvemos. I left the house, left the room with a foxy on my back and my supplies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls and in passion brawls she danced. Oh, and the night she looked so fine to me. Oh, I am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe. Oh, wow, diddy, I just had to look. I said, oh, wow, diddy, I just if they shook. Singing I patched don't ring, little black book. Welcome fishies to my hook. They waved their giant knives, and the dark old minds they flicked dynamite. Still I kept the sign of my desire. When it's one thing show, I made no apologies. The lights dim, but you shone like mythology. I must admit she felt so alive. Oh, diddy, I just had to look. I said, oh, diddy, I just if they shook. Singing out that story, little black book. Fucking fishies to my hook. Down on the floor as if to pray to the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, wait for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. Oh, wow, diddy, I just had to look. Singing, wow, diddy, I just if they shook. Singing, I patched tongue ring, little black book. Welcome fishies to my hook.
Por favor, no saques eso, córtalo. No me saques.